doctor Arria, por recibirnos en su casa. Ahora yo quiero darle la bienvenida, pero a las pantallas de EBTV, para conversar con nuestra audiencia y con usted parte de los temas que atañen a los venezolanos, no solo los que estamos fuera, sino a los que están dentro, viviendo la crisis política, social, pero sobre todo una crisis económica y humanitaria. Hay temas que se tienen que abordar sobre Venezuela en estos momentos y por eso agradecemos que nos haya regalado estos minutos. El tema electoral, el 22 de abril hay una fecha para unas elecciones presidenciales adelantadas por el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que el régimen tiene un candidato y la oposición tiene otros tantos. ¿Qué debe esperar el venezolano? Pero no el venezolano que está en este momento fuera del país, millones de venezolanos que nos encontramos fuera, sino el venezolano que está allá y que está viviendo la crisis todos los días. ¿Qué debe esperar esa persona o cómo debe visualizar ese proceso electoral del próximo 22 de abril? Bueno, Jorge, primero, gracias por venir a la casa. Muchas gracias a usted. Segundo, no hay elecciones. Cuando tú hablas de un proceso electoral, yo te diría que nos aproximamos a una comedia electoral, que es una cosa muy distinta. Evidentemente, lo que están armando es un intento de legitimarse ante el mundo, de que es un proceso electoral, pero la comunidad internacional conoce perfectamente que el sistema nuestro es lo más cercano al sistema cubano o antes soviético, etc. Lo preocupante es que dirigentes de la oposición lleguen a participar en esta comedia. Si eso sucediera, yo diría que lo más cercano a un traidor a los mejores intereses del país son aquellos venezolanos que deseen participar como candidatos en esta comedia electoral. O sea, es una farsa que solo que es imposible que sea legitimada, no importa cuántos dirigentes de la oposición se lancen a la presidencia. Es decir, que desde su punto de vista en las elecciones, por una parte, no deberían participar algunos de los voceros o políticos venezolanos, pero además la población venezolana no debería acudir a unas elecciones que ya sabemos cuál es el trasfondo de las elecciones llamadas por el Consejo Nacional Electoral. Sí, Jorge, pero al mismo tiempo yo creo que no debe ser una abstención simplemente de quedarte en tu casa. Yo creo que es una oportunidad de manifestación pública, que puede ser antes, para mí debería ser antes, en el cual el mundo vea que la mayoría de los venezolanos consideran que esto es una farsa, que lo que quieren es perpetuar el sistema del régimen, narcorrégimen que tenemos en Venezuela, que en el fondo lo ha permitido esto que llaman el proceso de diálogo, porque le han venido ganando, el régimen ha venido ganando tiempo, ha venido postergando nuestras necesidades, como tú mencionas al principio, el hambre, las necesidades, la violencia, y le han dado al mundo la impresión de que hay un gobierno que está dispuesto a negociar de una manera transparente con nosotros, lo cual es absolutamente absurdo, porque lo que ha intentado la dirigencia política venezolana ha sido acomodos, arreglos, que en nada contribuyen al rescate de nuestra libertad. ¿Conoce usted alguno de los que se están acomodando con el Sí, régimen? todos. Yo diría que ya no hay excepciones, porque curiosamente el partido que más rechazaba eso antes, que era Voluntad Popular, se convirtió con Florido y evidentemente bajo, yo me imagino, la autorización de su jefe, el activista principal en este proceso llamado de negociaciones, de diálogo, que lo que ha hecho, dos cosas hizo. Uno, nos sacaron de nuestro escenario natural, que era la Organización de Estados Americanos. La oposición buscó a Rodríguez Zapatero, no es como la gente piensa, que Rodríguez Zapatero apareció un día en Venezuela traído por el gobierno. No, lo buscaron dirigentes de la oposición vinculados a la socialdemocracia pensando que traían a Rodríguez Zapatero y se lo vendieron al régimen. Y Rodríguez Zapatero un poco ha sido el enterrador del proceso en Venezuela, pero no ha sido él solo, ha sido porque lo han buscado los propios dirigentes de la oposición más interesados en preservar subsistir como partido político, que realmente no han quedado hasta invalidados, que realmente en rescate de la libertad de Venezuela. Son dos cosas muy distintas y que el país ve enfrentados hoy en día como una realidad, yo diría, realmente triste, porque en el fondo han intentado vender nuestras esperanzas de rescate de la libertad. Usted hablaba de una visión internacional que tiene Rodríguez Zapatero, pero hay otra visión internacional que ha sido presión para el régimen de Nicolás Maduro. El próximo martes, el día de mañana, se reunirá el Grupo de Lima nuevamente en la capital, para abordar el tema de Venezuela, pero en este caso el tema de las elecciones, que se deriva, como sabemos, como ha comentado, del tema del diálogo. ¿Cómo lo está viendo la comunidad internacional? ¿Cómo el Grupo de Lima puede presionar aún más al régimen de Maduro
ya hemos visto las declaraciones de Estados Unidos, hemos visto que países ya se han rechazado, pero mañana 12 países se reunirán, 12 cancilleres, para de alguna manera estar en contra de las elecciones. Pero ¿eso tiene algún peso en este proceso? ¿Cómo perjudica al proceso electoral, pero además, y yo creo que al fondo, al régimen? Pues mira, Jorge, yo lo vería, vamos a ver, desde varios puntos de vista. Una sociedad como la nuestra no tiene precedentes. Yo no conozco ninguna sociedad, y he lidiado muchos conflictos en el mundo, donde un país se haya convertido en un narcoestado. Eso hace el caso venezolano una situación inédita, donde no hay expertos. Yo mismo, que participo en tantos conflictos, yo nunca he participado resolviendo un problema con narcoestado. Curiosamente, la dirigencia política venezolana, que no tiene la menor experiencia en ninguna clase de resolución de conflictos, asumieron una responsabilidad que los desborda absolutamente a ellos y entraron en este proceso en el cual nos han perjudicado grandemente. ¿Qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima tiene un grupo de países que son más militantes en cuanto a solidarios con nuestra causa. Tú dices qué capacidad tienen de influir. Alguna, no es determinante. La determinante, Jorge, somos los venezolanos. Si los venezolanos abandonamos por el diálogo las calles, las manifestaciones, porque pensábamos o se dejaron llevar por esta dirigencia política, han cometido un gravísimo error. La desmovilización venezolana, la comunidad internacional dice, bueno, es que nosotros somos más venezolanos que los venezolanos. ¿Será que nosotros tenemos que defenderlos más porque ellos no se defienden más? Y es injusto, porque si algún país ha puesto lágrimas, sangre, esfuerzo y sigue poniendo sacrificios, es nuestro pueblo. Sin embargo, la impresión que damos hacia afuera por esta dirigencia política, que no, estamos a punto de llegar a una solución. Tú los ves que se abrazan, se besan, etcétera, con la gente del régimen, y tú dices, caramba, yo participé en el proceso de negociaciones en El Salvador. Yo no veía al presidente de El Salvador abrazándose con los guerrilleros, evidentemente se dan la mano, tampoco lo vi en Yugoslavia, tampoco lo vi en Ruanda. En Venezuela parecía que estábamos en una conversación entre amigos, como si nosotros viviéramos una normalidad. Yo diría que lo peor que ha hecho la oposición venezolana es generar una imagen ante el mundo de que nosotros somos un país con problemas, pero ahí nos vamos, nos estamos arreglando, conversamos, nos abrazamos y llegaremos a una solución. No habrá solución por esa vía. Yo tengo años diciendo que la salida en Venezuela no será convencional. Nadie me preguntaba qué quiere usted decir con no convencional. Evidentemente no era electoral y será militar, porque es imposible salir del tema venezolano. Incluso algunos ahora llegan a pensar, y yo estoy cayendo en el mismo grupo, de que si no hay una asistencia militar externa que force a los propios venezolanos, tampoco habrá salida. Pero yo veo en la dirigencia política venezolana, todas las soluciones tienen que ser pacíficas, electorales, y resulta que al mismo tiempo ese régimen les cae a patadas, mata gente, tortura, inhabilita, invalida, y eso nos parece que ese es un comportamiento normal. Entonces nosotros ponemos la otra mejilla. Pero resulta que no están poniendo la mejilla de los dirigentes, están poniendo la mejilla del pueblo venezolano. Y eso tiene, para mí es imperdonable. Hablaba de personajes del régimen, y yo quisiera también preguntarle y aprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre la Corte Penal Internacional. Ha ya adelantado que tendrá una revisión a la violación de derechos humanos en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad. Y muchos expertos ya le han dicho al pueblo venezolano que quizás por la desinformación, porque no hay canales de televisión en el país para decirlo, que no es una... Está EBTV. Está EBTV, por supuesto. No es una acción contra el país, contra los venezolanos, es una acción contra personas. ¿Qué nombres vienen a la mente de Diego Arria que podría en un plazo llegar luego de esta investigación de la Corte Penal? Fíjate, incluso en este documento que iba a firmar la oposición en República Dominicana, hablaban de sanciones contra Venezuela. Nunca ha habido sanciones contra Venezuela. Las sanciones son individuales. Es igual que las acciones de la Corte Penal Internacional son intuito personas, o sea, son individuales, no son al gobierno de Venezuela o al régimen, como tú lo quieres llamar. Es a Nicolás Maduro, a Valentín Padrino, ¿cómo se llama? Valentín Padrino, ¿qué se llama? Vladimir Padrino. Es el padrino, o Ernesto Reverol, Cabello, etcétera, etcétera. Es individual. ¿Esos son los nombres que están en la mente de usted con estas...? No, yo sé que hay muchos más nombres de lo que te estoy diciendo, pero claro, tendríamos que recorrerlos. Pero tienen de la cúpula militar previa
Hay una larga lista, pero lo que te quiero decir es que la Corte juzga los casos individuales. Tú puedes ver el cosmos global de Venezuela y decir, estos tipos son una narcoestados, pero la Corte no va a decir se castiga o se penaliza a Venezuela, no. Se pasa una acción por delitos de lesa humanidad, tortura, etcétera, al señor Nicolás Maduro Moros, al señor fulano de tal Cabello, o sea, son individuales. ¿Qué pasa? Ahora, no sé si es lo que tú querías saber, la fiscal. Eso Sí. es lo que tú querías Sí, saber. y también cuán largo es ese proceso, porque los venezolanos están desesperados, lo vemos en nuestras redes sociales, nos escriben los venezolanos, intervención ya, que hagan algo ya, o sea... Mira, por aquí hay un libro que se llama El ocaso de la impunidad. Es el caso de Bosnia, de Milosevic. Yo fui testigo contra Milosevic. ¿Cuántos años tomó el proceso? Tomó 3 años y medio, se murió él. Yo llevé el caso de Chávez a La Haya y después de año y medio murió Chávez. La justicia internacional es muy lenta. Sin embargo, aquí se está introduciendo un elemento que antes nunca lo hemos tenido, que está la Comunidad Europea, están el Grupo de Lima que tú mencionabas antes, están los Estados Unidos, está Canadá, habrán gobiernos como el de Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, que van a empujar el caso de Venezuela. O sea, medirlo por las experiencias previas creo que no sería lo lógico. Yo creo que estamos viviendo un momento distinto y la Corte, por ejemplo, la señora esta Fatsud, que es la fiscal, era antes la segunda de la fiscal. Yo lidié con ella cuando íbamos el caso La Haya. Por cierto, algunos personas quieren descalificar, que piensan que está... No. Esta es una mujer independiente. La Corte tiene además un tribunal que no le permitiría a nadie abusar de eso. Yo sí creo que para mí ella ha cometido, una limitación al decir que vamos a considerar los delitos a partir de 2017, o sea, en abril de 2017, porque tenemos muchos años antes donde hay una serie de delitos. Eso a mí no me ha gustado y creo que vamos a empezar otra vez a insistir en que eso se tome en consideración. La razón por la cual hemos llegado a este nivel es un esfuerzo colectivo de mucha gente. Claro, yo participé el primero con Chávez, otros, en fin, no importa. Es un esfuerzo colectivo que la comunidad, la diáspora venezolana y muchos venezolanos hemos participado en empujar esta cosa ante la Corte. Pero ella también no puede levantar expectativas exageradas como tú me lo estás diciendo. Entonces, por eso se habla de una investigación preliminar, lo cual es correcto. Pero si en lo preliminar tú luego dices, ya no es preliminar, vamos a avanzar, es que has tomado el caso. Y de ahí en adelante nadie puede saber cuánto se va a demorar. Frase corta, pregunta corta, yo espero una respuesta corta. En el 2018, ¿los venezolanos podremos ver un cambio en Venezuela? Yo nunca he visto tantas circunstancias unirse, sumarse, para que convertirse en lo que yo lo llamaría el perfect storm, la tormenta perfecta. Si no lo hacemos, creo que nosotros estamos amenazados a la perpetuidad de un narcorrégimen, porque los venezolanos irán saliendo de su país, porque las circunstancias los van empujando. Y esto sería lo peor que nos podría suceder. Yo creo que este año debería ser un año determinante para la libertad, o la libertad tiene un costo. Los venezolanos tienen que llegar a qué conclusión y a qué nivel están dispuestos a pagar ese costo.